Déjenme orar, vamos a orar. Oremos. Dios Padre, quiero agradecerte en esta tarde porque me das la oportunidad, Señor, de predicar tu palabra. Gracias, Dios, gracias. Quiero pedirte también por la vida de tu iglesia, de cada uno de los que estamos aquí en esta sala, Dios. Te pido que bendigas sus vidas, Señor, que prepares sus corazones para recibir tu palabra. Te pido que bendigas este tiempo y quites todo estorbo, Señor, para que tu palabra fluya, Dios. Y ruego, Padre, que este tema, Señor, nosotros, como hijos tuyos, Señor, nos agrademos. Y seamos, Padre, a partir de esto, de bendición para los demás. Así que nos ponemos en tus manos y te pido que sigas transformándonos a la imagen preciosa de Cristo Jesús. Amén. El tema se llama ser o hacer para dar vida. Ser o hacer para dar vida. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 29, 31. Los voy a volver a leer nuevamente. Dice: Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántas veces hemos escuchado este texto? El texto de Hechos 16 del carcelero. ¿Cuántas veces hemos escuchado este texto del carcelero de Filipos? Yo creo que muchos de nosotros los hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? ¿Y qué se nos viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la mente a la primera instancia cuando nos citan este texto, o cuando lo leemos, o cuando lo escuchamos, o cuando vemos en el Facebook? ¿Qué pensamos? Quiero unas ideas, díganme unas ideas. ¿Qué pensamos? Promesa. ¿Qué más? A lo mejor pensamos que Pablo y Silas encarcelados. Pensamos que estaban cantando. También pensamos que acerca del carcelero y de los guardias se nos viene a la mente, ¿no? También se nos viene a la mente el terremoto que hubo y abrió las puertas y que los grilletes se soltaron, que todos se salvaron, que todos podían salirse y no se salieron. Pero también, ¿qué se nos viene a la mente? Cuando este Pablo le dice al carcelero, le dice: serán salvos tú, ¿y qué más? Y tu casa, ¿sí? A lo mejor muchas veces esta parte no nos queda clara, ¿sí? Pero la realidad de las cosas es que hay una promesa implícita aquí. Ahorita decía Sonia, una promesa, y sí hay una promesa aquí. Hoy necesitamos saber que Dios tiene grandes promesas para nosotros. Y tal vez podemos preguntarnos por qué en el texto que leímos ahorita, Pablo introdujo en escena a la familia. ¿Por qué Pablo, si estaba el carcelero, estaban los prisioneros, y por qué Pablo tuvo que traer a la familia y meterla a escena? A lo mejor nos podemos preguntar eso. Si sabemos que la salvación de cada individuo es personal, ¿sí? Pablo no quiso decirle al carcelero que si se salvaba él, se iban a salvar todos los de su casa. Eso no quiso decirles. Lo que sí Pablo dijo cuando citó esto, hizo saber que hay una promesa impresionante para nosotros y para nuestras familias. El texto, a partir del texto 32 al 35, 5 veces meten a la familia. Y si la familia no tenía nada que ver en este sentido, pero ¿saben por qué era importante cuando Pablo llegó a Filipos? Porque se dio cuenta de que la familia ahí en Filipos era la base de la sociedad, era la base de la ciudad. Es decir, en Filipos, en ese lugar, la familia era tan importante que le daban lugar en todos los aspectos, en todas las áreas. Y por eso Pablo, cuando le dijo al carcelero, le dijo: van a ser salvos tú y tu casa. Tu casa es importante para Dios. Tus familias son importantes para Dios. Tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus abuelos son importantes para Dios.
Entonces tenemos que saber por qué tanta insistencia en la casa, porque esta era la estructura básica de Filipos, la familia, ¿sí? Y hoy nos deja claro a nosotros que la familia es importante y que tiene un lugar preponderante para Dios en nuestras vidas. Tenemos que entender eso. La familia era muy importante en Filipos y en aquellos tiempos la tenían como la base de la sociedad. Y esto, hermanos, nos lleva a pensar algo en la importancia de tu familia, de nuestra familia para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de nuestra familia para nosotros? Porque muchas veces nosotros llegamos a los pies de Cristo y ¿qué pasa? Estamos contentos, felices. Pero ¿qué hay de aquellos que no han llegado a los pies de Cristo? ¿Qué hay de aquellos que se resisten a llegar a los pies de Cristo, a conocer, escuchar? Nosotros vivimos la salvación, sí, vivimos la salvación siempre llenos de gracia, algunos hasta de mucha paz en sus vidas. Otros vivimos la vida de plenitud en el Espíritu, otros no tanto, pero ya estamos seguros en la mano de Cristo. Pero ¿qué hay de los seres que queremos? ¿Qué hay de las personas que amamos? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado esto? Yo creo que más de alguna vez, ¿no? ¿Qué hay de los que no quieren, por más de que les hablamos? ¿Qué hay de los que, por más de que les demos bibliazos, no quieren entender? ¿Qué va a pasar con ellos? Por más de los que los invitemos al templo, no quieren venir. ¿Qué va a pasar con ellos? Pablo le dijo muy claro a este carcelero, le dijo, van a ser salvos tú y tu casa. Había una promesa ahí, una promesa impresionante. Y le hemos preguntado muchas veces a Dios, yo creo que en sí le hemos preguntado muchas veces a Dios, ¿qué va a hacer de ellos? O en otras ocasiones asumimos que si nosotros ya creímos, ellos también experimentarán la salvación. Y eso no es cierto. No es cierto. Yo creo que en este texto, aquí Lucas, en el texto que leímos, hizo explícito lo que estaba implícito unos versículos atrás con Lidia y con su familia. Lidia y su familia se convirtieron a Cristo. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra. Dice que toda su familia se convirtió y todos fueron bautizados, ¿sí? No hubo una fe por delegación. Es decir, no se transmitieron la fe solamente al ponerle las manos o al decir que son familia. No. ¿Qué tuvo que pasar? Tuvieron que escuchar el Evangelio. Tuvieron que escucharlo. Porque, hermanos, la fe no se transmite, no se adquiere cuando las personas te dicen, yo soy cristiano y tú también tienes que ser. No pasa así. La fe se adquiere cuando hay personas que escuchan la palabra. No hay otra forma. La fe se adquiere y la salvación cuando creemos. La fe viene cuando oímos la palabra y la salvación cuando creemos. Por eso no podemos asumir que si nosotros ya nos convertimos, nuestras familias también van a ser salvas. No podemos asumirlo. Pero hay cosas que sí podemos hacer. Hay cosas que sí tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que ser o qué tenemos que hacer para poder dar vida a esas personas? ¿Qué va a hacer de nuestros familiares que no se han convertido? Esta historia del carcelero nos abre una oportunidad y nos abre una ventana a nosotros como iglesia. Nos abre una oportunidad para darnos cuenta que la salvación para nuestra familia es una promesa, pero hay algo que tenemos que hacer nosotros. Hay algo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿O qué tenemos que hacer nosotros para que nuestras familias lleguen también a experimentar la salvación? Ellos deben hacer una cosa primeramente para que puedan experimentar la salvación. Tienen que escuchar el mensaje del Evangelio. Tienen que escuchar el mensaje de Cristo. Escuchar también las promesas que Dios tiene, pero a veces no se dejan. Y esa es la lucha que tenemos nosotros. A veces no quieren las personas. A veces no quieren nuestros familiares, nuestros papás, abuelos, hijos, hijas, esposas, esposos. No quieren escucharlo. A veces les presentamos, mira, aquí dicen, no quiero. Y a veces se nos vuelve una batalla interesante a nosotros esto. Porque dices tú, Señor, ¿qué hago entonces? Si no quieren escuchar. Muchas veces pensamos que solamente tenemos que ir con la Biblia, bibliazos para que entiendan. No es así. Tenemos que hacer otra cosa más interesante nosotros. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Primero lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué tenemos que hacer o ser para dar vida? Tenemos primeramente que ser hijos de Dios. Estar bien seguros que tenemos que ser hijos de Dios. Transformados y convertidos. Tener una buena relación continua con Jesús.
Tenemos que tener una relación continua con Jesús y tenemos que ser tenemos que ser de buen testimonio para ellos. Ellos tienen que hacer una cosa, tienen que creer para poder salvarse, pero nosotros tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que estar convencidos de Dios, ahorita se los decía, tenemos que ser convertidos y tenemos que tener una relación continua para ser de buen testimonio con Cristo. Muchas veces no es con la Biblia, y es que a veces queremos imponer con actos y palabras que ellos se acerquen a la fe, pero muchas veces no es así. A veces queremos que nuestros hijos lean a fuerza, o que a nuestros papás que nos escuchen, que dejen su religiosidad, sus costumbres, pero tampoco es así. Eso a veces se nos vuelve una batalla muy fuerte, porque no funciona así. Es con nuestra vida, hermanos, con nuestros actos, es con lo que vivimos, con lo que nosotros podemos llevarlos a que ellos escuchen la palabra de Dios. No es con imposición, es con el ejemplo, con lo que podemos predicarles a ellos. Es con nuestro testimonio de vida. Podemos llevarlos a que escuchen el Evangelio, porque con el ejemplo no se van a convertir. Ellos tienen que escuchar el Evangelio. Podemos, a partir de esa cosa, a partir de esto que vamos a hacer, del testimonio que vamos a dar, ellos pueden acercarse y pueden presentarles el Evangelio. De esa forma ellos van a tener vida, no hay otra forma. Decía un pastor en un desayuno que tuvimos, decía, palabras duras, y nos decía esto: en el mundo espiritual, ¿cómo se ve una persona sin Cristo? ¿Cómo se ve una persona sin Cristo en el mundo espiritual? Dice, es un muerto caminando, solo falta que lo entierren. Y dice, palabras duras, porque así es realmente. Y nosotros tenemos que entender que es una realidad, porque están muertos espiritualmente, porque no han conocido a Cristo. Son personas que biológicamente caminan, pero no tienen vida espiritual en Dios. Y así es como se ven nuestros familiares que no han conocido, nuestra casa que no ha conocido, nuestros amigos que no han conocido, así se ven. Por eso Jesús dijo en Juan 11:25, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá, ¿sí? Y el que vive y cree en mí, tendrá vida, ¿cómo? Eternamente, eternamente. Esta es una promesa tremenda para nosotros, porque podemos a partir de esto entender cómo nos vemos, cómo se ven las personas que no tienen a Cristo, muertos espiritualmente, están muertos. No podemos asumir que si yo llegué a la salvación, mi papá, mi mamá también, no. Ellos para Dios siguen muertos espiritualmente. Tenemos que, con nuestro ejemplo, hermanos, llevarlos a la fe en Cristo, para que ellos escuchen y se salven. No hay de otra forma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Y no solo estoy hablando para ganar a tu esposa, a tu esposo, o a los hijos, a los abuelos. Estoy hablando para ganar a todas las personas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser de ejemplo y de testimonio. Ser de ejemplo y de testimonio. Pero escuchen esto. Muchas veces no somos ni de ejemplo ni de testimonio. Muchas veces somos piedra de tropiezo para ellos. Muchas veces somos así. Y a veces ni cuenta nos damos, pero nosotros somos piedra de tropiezo. Miren, Pablo introdujo a la familia aquí, a escena con el carcelero. ¿Y por qué? Porque todos los que estamos aquí tenemos una familia, ¿sí? Y cuando el evangelio llega, siempre llega por alguien de la familia, siempre. Y es raro cuando el evangelio llega a toda la familia y toda la familia se convierte, pero cuando no, siempre llega con alguien. Y ese alguien siempre va a tener lucha, siempre va a tener oposición. Y nos toca lidiar con eso, y nos toca ser de testimonio, nos toca proclamar a Cristo, a lo mejor no con la Biblia, pero con nuestros actos sí, decir que Cristo vive en nosotros. Y esa es la guerra de nosotros cada día. Pero tenemos que saber, hermanos, que la fe no se delega. La fe se comparte, se modela, se cultiva. La fe no la podemos transmitir, porque la promesa de Dios que está aquí escrita
es para nuestra casa y sigue vigente, es para las personas que no tienen a Dios. Sigue vigente esa promesa y Dios quiere salvarnos a todos, quiere salvar a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Dios quiere salvar a todos, pero a veces nosotros somos piedra de tropiezo para muchos de ellos. Primero nosotros debemos o necesitamos estar convencidos de Dios, ¿sí? De que hemos creído en Jesucristo y de que nuestra vida está siendo transformada por Él, porque a veces, fíjense, es muy difícil, de verdad se los digo, que esta promesa se cumpla si nosotros no creemos primeramente en el Señor Jesucristo. Si nosotros dudamos en quién estamos viviendo, si tenemos una vida en Cristo, va a ser muy difícil que los demás crean. Por eso les digo, necesitamos saber realmente en qué estamos, si estamos viviendo una vida en Cristo o no. Si estamos dejándonos dirigir por el Espíritu Santo o no. Porque si nuestra vida no está dirigida así, va a ser muy difícil que podamos impactar a alguien que amamos. Va a ser muy difícil que podamos impactar a alguien que nos sigue. Va a ser difícil que podamos dar evidencia de que Jesús está viviendo en nosotros. Tenemos que estar totalmente convencidos y seguros de que realmente estamos viviendo una vida en el Espíritu, una vida en plenitud. ¿Sí? Pero muchas veces, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo el carcelero? ¿Qué fue lo que hizo que el carcelero creyera? Porque pasaron muchas cosas en esa prisión. Hubo un terremoto, Pablo y Silas cantaban. ¿Qué hizo que el carcelero creyera en Jesús? A ver. Tenemos que reconocer el pasaje, texto y contexto. Tenemos que verlo, ¿sí? Si vemos el desarrollo, cómo Pablo y Silas estuvieron ahí, qué pasó antes y todo. Pero también tenemos que ver qué fue lo que pasó. Aparte del mensaje que Pablo y Silas le dieron a este hombre. ¿Qué fue lo que impactó a este hombre que creyera en Jesucristo? Fue el impacto de sus actos. Lo que ellos hicieron fue lo que impactó al carcelero que se convirtiera a Cristo. Y eso es lo que nos deja, lo que nos abre una ventana a nosotros. Porque muchas veces podemos cantar en la casa, podemos hacer muchas cosas, pero no sabemos, podemos estar leyendo y nos están viendo. Y no sabemos cómo Dios puede empezar a transformar la vida de otra persona a través de esto. Por eso al carcelero, a lo mejor el mensaje, ok, sí, pero lo que hicieron, el impacto de sus actos, fue lo que impresionó al carcelero, ¿sí? Y eso es lo que nos debemos de llevarnos hoy. Si queremos grandes cambios en nuestra familia, tenemos que empezar a tomar pequeñas actitudes. Nosotros, pero empezar por nosotros, en casa. Si tú o nosotros queremos que tu familia se salve según la promesa de Dios, debemos hacer primeramente ajustes en nuestra vida, empezar con nosotros, dejarnos transformar por Dios, de modo que sirva como ejemplo de Dios ante los demás. Tenemos que mostrarles de su amor, así que nuestra tarea, hermanos, es predicar. Nuestra tarea es predicar con el ejemplo y con los grandes cambios que Dios ha hecho en tu vida. Por ahí necesitamos empezar nosotros. No podemos obligarlos a que crean. No podemos llevarlos a fuerzas al templo. No podemos imponerles algo, memoriza, lee. No podemos hacer eso. Nuestros actos, tenemos que comenzar por ti. Tienes que comenzar por ti y por nosotros. Para que Dios empiece a transformar a las personas. Para que ellos se acerquen y vayan a buscar la palabra de Dios. Y lo interesante, que escuchen, que oigan y que se conviertan. Dice en Hechos 16:31, ahí en Hechos 16:31, Dios no está enseñando que mi familia recibe la salvación automáticamente después de que yo me salvo, no. Tampoco enseña que Dios me ha prometido que los miembros de mi familia serán salvos si yo he comprendido el Evangelio y voy a la iglesia. Tampoco enseña eso. Dice, cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. Hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que creer en Cristo Jesús. Y tenemos que ser de ejemplo y de testimonio para que los demás se acerquen, escuchen y se conviertan. De acuerdo con el mensaje de este texto, en el Nuevo Testamento, los miembros de la familia del carcelero, ¿sí?,
recibirían la salvación solamente si pasaba una cosa, si escuchaban el mensaje, ¿sí? Después de eso ellos iban a ser objeto de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y sucedió. ¿Por qué? Porque la evidencia de esto fue que después se bautizaron, tuvieron la Santa Cena, y dice al final que toda la familia se gozaba, ¿sí? Pero tuvo que pasar algo interesante. Empezó por el carcelero creyendo por los actos de alguien más. Y luego después el carcelero llevó la fe a su familia, escucharon la palabra y se convirtieron todos, se bautizaron y estuvieron llenos de gozo, dice la palabra. Pero algo muy padre que yo vi en este texto es que cuando el carcelero hizo la pregunta, ¿qué tengo que hacer?, le dijo a Pablo. Pablo le dijo 4 cosas muy sencillas que dice el versículo 31. Primeramente le dijo, cuando le dijo, tienes que creer. Le estaba enseñando la sencillez de la salvación, le estaba enseñando lo fácil que es obtener la salvación para nosotros. Tienes que creer. Y después le dijo otra cosa más interesante. Le enseñó la fuente de la salvación. Le dijo, en el Señor Jesucristo. Pero tienes que creer, ¿en quién? En la fuente de la salvación, el Señor Jesucristo. Después le dijo, le mostró la seguridad de la salvación y le dijo, si haces estas 2 cosas, vas a ser salvo. Vas a ser salvo. Y luego viene lo más interesante. Le mostró el alcance de todo esto. Dijo, serás salvo tú y tu casa. Es muy sencillo cuando presentamos este texto, enseñamos 4 cosas interesantes. La sencillez de la salvación, la fuente de la salvación, la seguridad de la salvación y el alcance de la salvación para los nuestros. Los versículos 32 al 34 dicen, y le hablaron la palabra de Jehová a todos los que estaban en casa. Y él los tomó a la misma hora de la noche y les lavó las llagas, y fue bautizado él y todos los suyos al instante. Y llevándolos a su casa, puso delante de ellos comida y se regocijó creyendo en Dios con toda su casa. Aquí vemos nuevamente que le hablaron de la palabra a todos los que estaban en casa. Todos los que estaban en casa escucharon. Y algo que no debemos ignorar es que con nuestros actos podemos convencer a las personas de que Dios es real para poder llevarlos a los pies de Cristo. Pero una vez ahí ellos tienen que escuchar el evangelio de Cristo, porque la fe viene por el oír. Y miren, voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Pero uno de los más grandes errores que estamos cometiendo hoy como iglesia, ahorita les decía antes de esto, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las personas no se van a convertir si les aventamos palabra así como que maquillada, adulterada. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, lo que es la palabra de Dios. Y muchas veces como iglesia, hago el paréntesis, uno de los grandes errores que estamos cometiendo hoy en día es que cuando vamos a las personas o vamos a nuestras familias o hacemos una campaña evangelística, muchas veces les hablamos nada más de lo que hacemos en la iglesia, de las actividades que hay, de lo bien que nos la pasamos, ¿sí? Pero nunca les predicamos la palabra de Dios. Muy pocas veces lo hacemos. Otra de las cosas que también hacemos mal dentro de la iglesia es que nosotros que predicamos muchas veces usamos un texto en la Biblia y empezamos a leerlo y después en el sermón o en el mensaje nos empezamos a desviar. Empezamos a contar anécdotas personales, historias, y nos perdemos y nunca más volvemos a retomar el texto. Y maquillamos el sermón como si fuera una palabra de Dios, pero realmente no lo es. Y las personas no están escuchando a Dios, no están escuchando la palabra de Dios. Necesitamos ponernos las pilas y necesitamos hacer las cosas como debe de ser. Si queremos que las demás personas lleguen a la fe, ellos tienen que escuchar para que crean y se conviertan a Cristo. Ese es el alcance de esta promesa. Así que tenemos que hacerlo nosotros. Y miren, si queremos que la gente se convierta, vamos a tener que volver a la palabra de Dios.
vamos a tener que empezar a hacer ajustes en nuestra vida. Vamos a tener que empezar a hacer cambios primero nosotros y ajustar algunas cosas que no están bien. Pero por eso, para que las familias del carcelero, fíjense, fuera salva, para que ellos creyeran en Cristo como Salvador, el Evangelio tenía que llegar a sus oídos y el Espíritu Santo después haría su obra de salvación. Y esto mismo sucedió para los versículos siguientes. Nos enseñan que ellos escucharon la palabra de Dios, creyeron y fueron bautizados. Eso es lo que dice la palabra, el texto, la Biblia, ¿sí? Pero nosotros tenemos que compartir la palabra, eso que quede claro. Para que las personas puedan llegar al Evangelio, puedan llegar a convertirse, tenemos que predicar la palabra. No hay de otra, no podemos disfrazar las cosas, ¿sí? Porque para lograr grandes cambios, hermanos, en la vida de los demás, escuchen esto, para lograr grandes cambios o para que Dios pueda empezar a hacer cambios en la vida de los demás, nosotros tenemos que empezar a tomar pequeñas actitudes y grandes decisiones. ¿Sí? Tenemos que empezar a tomar pequeñas actitudes y grandes decisiones. Si no, no vamos a poder hacer nada. Hay una historia de un hombre ciego. Fíjense, había un hombre ciego que caminaba por una ciudad que era oscura. Y él traía siempre una lámpara en la mano. Y todas las noches salía con su lámpara. Y un hombre se acerca a él y le dice: oye, ¿y por qué llevas esa lámpara en mano? Dijo: si tú eres ciego. Dijo: bueno, no la traigo porque pueda tropezar yo con alguien, porque realmente no veo. Yo la traigo para que otros no tropiecen conmigo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos deja de enseñanza esto? Es una idea inteligente de este hombre. Él nunca tropezaba con otros, al menos intencionalmente, pero tampoco quería que los demás tropezaran con él, ¿sí? La idea de esta reflexión es llevarnos a pensar a nosotros en qué actitudes estamos tomando. En qué actitudes estamos tomando para que otros no tropiecen con nosotros, con nuestras vidas. Ahorita veía y les decía, para experimentar grandes cambios o ver grandes cambios en otras personas, nosotros tenemos que empezar a tomar pequeñas actitudes, a hacer cambios, a hacer ajustes en nuestras vidas. Oye, que no puedo con esto. Empieza por ti. Empieza a cambiar por ti, ¿sí? Si no quieres que él tropiece, cambia, empieza tú primero. Y Dios se va a encargar de él después, o de ella, o de esa persona. Pero nosotros tenemos que empezar por algo. La idea de esta reflexión es llevarnos a pensar en las actitudes que estamos tomando, ¿sí? Pero también es difícil. Les voy a decir por qué. Porque si a veces nosotros que ya tenemos tiempo en el Evangelio, nosotros que venimos al templo, que llevamos discipulados, a veces batallamos para poder dar pasos de fe. A veces batallamos mucho para abandonar la vieja vida, ¿sí? A veces somos piedras de tropiezo para muchos, pero no nos damos cuenta. Y ahora, sabiendo que nuestros familiares o que nuestra casa son los que más nos conocen y nos saben nuestras fallas y nuestras debilidades, si seguimos con nuestra misma vida va a ser peor. Jamás se van a acercar a la fe. Nunca van a llegar al Evangelio. Por eso es necesario comenzar a hacer algo. Tenemos que comenzar a empezar a hacer ajustes en nuestra vida. Por eso les decía que como creyentes debemos comenzar por tomar pequeñas actitudes para lograr grandes cambios. Para muchos de nosotros, esto es algo que a lo mejor ya está de más escucharlo, porque toda mi familia ya se convirtió, pues todos son cristianos, todos son creyentes, pero esto no aplica solamente para la casa. Esto también va para las demás personas que no se han convertido, para personas que tal vez nos rodean a nosotros o que están cerca de nosotros. Si queremos lograr, hermanos, que las demás personas sean alcanzadas por Cristo, si queremos lograr eso, debemos comenzar a hacer cambios, empezar a tener actitudes diferentes en nosotros. Y a veces eso es con lo que más batallamos realmente cuando somos nuevos en el Evangelio o llevamos una vida, de estira y afloja en el Evangelio, batallamos mucho. Y si estamos batallando nosotros, peor va a ser todo, ¿sí? Ahorita vamos a ver más adelante qué parecemos cuando empezamos a hacer piedras de tropiezo. Porque cómo opera esto en la vida de las personas. ¿Por qué no se acercan ellos aquí? A veces es muy difícil.
Porque ¿qué es una piedra de tropiezo? Llevémonos a pensar, ¿qué es una piedra de tropiezo? ¿Qué somos en ocasiones nosotros? ¿Somos de bendición o somos piedras de tropiezo? A veces somos piedras de tropiezo, la mayor parte de las veces. Pero hay otras ocasiones que sí somos de bendición para muchas personas, ¿sí? Solo tenemos que traer a la mente que si Dios nos ha regalado la salvación a nosotros, por haber creído, no es garantía de que todas las personas también vayan a creer, ¿sí? A nosotros Dios nos bendijo con la salvación, porque creímos, ¿sí? Pero si nuestras vidas... Yo tenía hace tiempo un trabajador que me estaba compartiendo la palabra. Él iba a otra religión, a otra secta. Y pues me predicaba la palabra y me compartía sus estudios y todo, bien padre. Y pues empezó a trabajar conmigo casi por un año. Y pues yo empecé a empaparme del conocimiento, a creer en muchas cosas. Y sus actos no iban de acuerdo a lo que él me enseñaba. Entonces eso hizo que yo me alejara, que me apartara de eso, ¿sí? Y muchas veces no es el hecho de que te estén enseñando, que te estén dirigiendo en la palabra. Muchas veces dice que con la palabra puedes creer, pero el ejemplo arrastra, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que si queremos lograr grandes cambios en los demás, tenemos que comenzar con nosotros primero. El carcelero comenzó por él. Su fe la adquirió creyendo y escuchando la palabra de Dios, pero ¿qué lo llevó a creer? Los actos de los demás, ¿sí? Así que tenemos que saber eso. Mi vida tiene que ser de bendición para los nuestros y para las demás personas, para que ellos también puedan ser alcanzados por Cristo. Pero fíjense, hay algo que hacemos muy seguido, pero a veces nuestro orgullo es más importante que llegar a ser de bendición. Y yo creo que más de 10 de los que estamos aquí hemos experimentado esta parte, ¿no? De ser que el orgullo que no podemos lidiar con el orgullo, y es que se nos hace a veces tan difícil doblar las manos. A veces se nos hace tan difícil ser de testimonio, se nos hace tan difícil ser de bendición porque no queremos obedecer la palabra de Dios. Y una persona orgullosa, déjenme describírselos porque quiero empezar a describirles cómo nos vemos o cómo nos ven las personas que no se quieren acercar porque ven un testimonio erróneo en nuestras vidas. A veces las personas, los orgullosos, quieren que Dios esté de acuerdo con ellos, ¿sí? Los orgullosos quieren que Dios esté de acuerdo con ellos, pero no tienen interés en cambiar de opinión para que la opinión de ellos esté de acuerdo con la de Dios, ¿sí? Y eso no va a llegar a ser de bendición para nadie. Las personas que son orgullosas temen más al juicio de las personas que al juicio de Dios. Y no importa lo que sea, lo que hagan, no importa. A ellos les importa primero sus vidas, hacer de bendición para otros, ¿sí? No importa si en el trabajo tengo que hacer algo que no está bien, con salir adelante, no me importa no ser de testimonio. Eso es orgullo en nuestro corazón, eso es orgullo, eso es algo que no está bien. Es algo que tenemos que empezar a trabajar, a hacer cambios en nuestra vida. ¿Cómo voy a pedirle perdón a mi esposa, a mi esposo, si él fue el que me ofendió? Tenemos que cambiar esa manera de pensar, esa actitud. Tenemos que empezar a apretar esas tuercas de nuestra vida. Si realmente Dios está diciéndonos que Él nos ofrece la salvación solamente con creer, nosotros primeramente tenemos que creer eso. Y tenemos que empezar a tomar actitudes diferentes y dejar a un lado el orgullo. Los orgullosos no pueden aceptar que la autoridad de Dios dé dirección a su vida. Escuchen esto. Las personas en las cuales hay orgullo en su corazón no pueden aceptar que Dios le dé dirección a sus vidas. Entonces, ¿cómo pueden querer esas personas que Dios dirija la vida de los demás? ¿Cómo pueden querer esas personas hacer eso si no están comenzando por ellos mismos? Es ilógico, sería imposible que una persona se acercara a Cristo si nosotros no nos dejamos dirigir por Él. ¿Cómo quiero que mi esposa sea dirigida por Cristo? ¿Cómo quiero que mi amigo sea dirigido por Cristo? Es algo que tenemos que saber. Miren lo que parecemos. El orgullo en nuestros corazones nos lleva a ser piedras de tropiezo,
¿sí? Eso es lo que nos lleva a ser el orgullo, piedras de tropiezo. Y tal vez se escucha muy mal, pero una piedra de tropiezo es algo que está tirado en el piso. Es algo que está inerte, que no se mueve, ¿sí? Es algo que a muchas personas le sacan la vuelta. Es algo con las que las personas tropiezan y se lastiman. Y a veces ese tropezón causa dolor, llanto. Eso es lo que parecemos a veces, piedras de tropiezo. Y es triste saberlo, es triste entenderlo, porque lejos de llegar a ser de bendición para los que nos rodean, estamos siendo piedras de tropiezo con nuestros actos. Con nuestros actos. Las personas no se van a acercar. La ilustración del ciego que vimos ahorita nos lleva a pensar que la luz de la palabra que está en nosotros, eso es lo que va a hacer que las personas no tropiecen con nosotros. Pero ¿qué va a pasar? ¿Pero qué hay si no tenemos la palabra de Dios? ¿Qué hay si no la vivimos? Vamos a seguir siendo de piedra de tropiezo. Por eso la lámpara que tenemos que llevar en este mundo de oscuridad es para que las personas no tropiecen contigo ni conmigo. Es para eso. Y fíjense que esto nos lleva a pensar que realmente si nosotros decidimos vivir como seguíamos viviendo y no decidimos hacer cambios en nuestra vida, vamos a seguir igual. No va a haber algo genuino en nosotros. Vamos a seguir viviendo de la misma forma como si nunca nos hubiéramos convertido. Por eso Dios los atraerá a los demás cuando vean el testimonio en tu familia, cuando vean el testimonio en tu vida. Dios va a hacer algo por ellos a través de tu vida, ¿sí? Necesitamos, hermanos, ser útiles. Necesitamos ser personas que sirvan en la obra del Señor. Necesitamos ser personas de buen y de gran testimonio para la iglesia, para los nuestros primero. Él no quiere que seamos los que con palabras o actos hacen que otros caigan. Dios no quiere eso, sino que nuestras palabras y nuestros actos lleven a los demás a perseguir su meta y buscar más al Señor. Dice ahí en Romanos 14, 12, 13 dice: de manera que cada uno de nosotros, fíjense, dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, interesante esta palabra, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar decisiones. Desde hoy, si queremos realmente que los demás, que nuestra casa llegue a la fe en Cristo, tenemos que comenzar por nosotros. Tenemos que comenzar a hacer cambios, a tomar decisiones para ver grandes cambios. Comenzar hoy. Y hay una ilustración muy padre, con esto quiero terminar. Dice, era una vez un par de ranas que estaban en un establo. Dice que tropezaron y cayeron en un recipiente de leche recién ordeñada. Dice, las paredes eran muy lisas y el recipiente estaba muy hondo, por lo que pese a todos sus esfuerzos no conseguían salir. Y una de ellas, la más pesimista, le dijo a la otra: no tiene sentido seguir, le dijo. No tiene sentido seguir. Estamos atrapadas y vamos a morir. La segunda rana, más optimista, le dijo: aguanta, nademos un ratito. Le dijo: nademos un ratito y ya veremos. Y estuvieron nadando media hora. Luego la primera volvió a quejarse y le dijo: no puedo más, voy a abandonar la misión. Pero la otra rana le animó nuevamente: resiste un poco más, le dice, vamos, sigue nadando, sigue nadando. Y por otro cuarto de hora las dos ranas más siguieron moviéndose y nadando en la leche. 10 minutos, la rana pesimista se rindió, ya no quiso nadar, se ahogó y murió, ¿sí? En cambio la otra rana, la optimista, siguió pataleando. Y dice que en un tiempo corto, dice que la leche se empezó a volver en mantequilla, ¿sí? Y esa rana, la consistencia de la leche pudo hacer que la rana se apoyara y saliera de su recipiente. Y algo que dice un escritor que se llama Edison, dice:
acerca de esta reflexión dice: muchos fracasos de la vida han sido de hombres que no supieron darse cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron. No se dieron cuenta que ya estaban casi a punto de tener éxito cuando dijeron: ya no puedo más. ¿Sí? Nosotros no tenemos que abandonarnos en lo que somos. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que ser optimistas. Aunque a veces no veamos los resultados en nuestras familias o en las personas que nos rodean, hermanos, tenemos que seguir como esta rana, pataleando. Tenemos que seguir siendo de buen testimonio. Tenemos que seguir predicando la palabra. Tenemos que seguir siendo de bendición para ellos. Comencemos, ¿por qué? Por hacer ajustes en nuestra vida, por cambiar nuestra forma de ser, de pensar, cambiar actos. Comencemos por eso, porque eso es lo que nos va a llevar a que creamos en Cristo. Eso es lo que nos va a llevar a que empecemos a acercarnos a conocer a Dios. Y al escuchar su palabra, Él nos va a oír, Él nos va a abrir nuestros oídos, nos va a quitar ese velo y nos vamos a convertir. Déjenme decirles que esto es cuestión de vida para las personas. Esto es cuestión de vida para los nuestros. Necesitamos seguirlo intentando. Dice el texto: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. ¿Qué tengo que ser para dar vida? Tengo que ser de testimonio y de buen ejemplo. ¿Qué tengo que hacer para dar vida? Tengo que empezar a hacer ajustes y cambios en nuestra vida. Vamos a orar y agradecerle a Dios. Señor Dios, te agradecemos, Padre, profundamente, porque tú tienes en nosotros a hijos, Señor. Pero muchas veces somos hijos desobedientes. Y en esta tarde te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros actos, por las cosas que a veces hacemos mal, Señor. Así que te pido que en esta tarde, Señor, bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que bendiga sus vidas, Señor. Tal vez en nuestro corazón hay personas que hoy hemos dispuesto, que nos han venido a la mente, Señor, que queremos que se salven. Hoy te pido que empecemos a hacer cambios, primeramente nosotros, Señor, para poder ser de luz y de testimonio para ellos. De lo demás tú te vas a encargar. Pero, Señor, muéstranos a nosotros mismos qué tenemos que hacer, en qué área tenemos que cambiar, Señor. Muéstranos qué es lo que está mal en nuestro corazón, Señor. ¿Por qué sí queremos que los demás lleguen, pero no queremos cambiar nosotros? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a veces pensamos de esa forma? Somos egoístas, orgullosos. Queremos todo, pero no queremos cambiar. Así que hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos que pongas en nosotros un corazón dócil, un corazón maleable que puedas tú, Señor, dirigir. Así que gracias, Padre, en esta tarde. Nos ponemos en tus preciosas manos. Y Padre, nuevamente te pido que nuestras vidas sean de bendición y de testimonio, y que nuestros actos, Señor, lleguen a impactar al más número de personas que se pueda, Señor. Así que en esta hora te damos toda la gloria, Padre, toda la honra, la alabanza y la majestad, Señor, sean para ti. Despídenos en paz, con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias a Dios.